Noticias del mundo, actualidad y tendencias, política y enfrentamiento, periodismo y controversia. Bienvenido a tu canal Mundo al Día. Maduro se irá del poder antes de Navidad, es lo que aseguró el senador republicano Rick Scott durante una entrevista este fin de semana. Scott es considerado uno de los hombres más cercanos al presidente Trump en el Congreso. Al mismo tiempo, el periódico The Washington Post confirmó que Estados Unidos revisó documentos internos del equipo de María Corina Machado que incluyen el plan para estabilizar Venezuela en las primeras 100 horas y 100, tras la salida de Maduro del poder. La información la tiene desde Washington Roberto Macedonio. Roberto, muy buenas tardes. Qué placer saludarte. Adelante. Un placer, muy buenas tardes. Rick Scott pone por primera vez fecha a la salida de Nicolás Maduro. Es la primera vez que una voz autorizada en Estados Unidos habla de la posible salida de Nicolás Maduro poniendo un límite. Ese límite sería la Navidad. Nicolás Maduro saldrá del poder antes de Navidad y lo dice el senador republicano cuando estamos prácticamente a 2 semanas de esa fecha. Hay que tener en cuenta que Rick Scott es un hombre muy cercano al presidente Trump. Ambos mantienen conversaciones telefónicas con mucha frecuencia, pero también es cercano a María Corina Machado, por lo que él tiene información de primera mano tanto desde la Casa Blanca como desde la fuerza opositora venezolana y los ganadores de las elecciones, que es sin duda María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Con esa doble línea de información, Rick Scott ha asegurado de forma muy contundente durante esa entrevista en televisión este fin de semana que Maduro se irá, sí, y que lo hará, como decimos, antes de Navidad. Realmente creo que antes de que sea Navidad veremos a Maduro afuera. Recordemos que es un narcotraficante acusado, perdió las elecciones, no es el presidente de Venezuela, es el líder de los carteles de la droga. Y fíjense porque justo cuando Rick Scott pronuncia estas declaraciones, hemos observado que el presidente Trump ha hecho retweet en sus redes sociales a un artículo clave publicado en Fox News y escrito por el periodista David Marcus. En ese artículo que Donald Trump retuiteó, David Marcus escribe que Estados Unidos podría en cualquier momento eliminar, ese es el término que utiliza, a Nicolás Maduro. Y va más allá, al asegurar que Vladimir Putin, con su influencia en Venezuela, no podría impedir que Estados Unidos elimine a Nicolás Maduro en el día en que quieran hacerlo. Les ofrecemos ese retweet, ahí ven ese retweet que hizo Donald Trump en su red social Truth Social de ese artículo, pero vean exactamente lo que dice ese artículo de Fox News escrito por David Marcus, retuiteado por el presidente de Estados Unidos. Fíjense. Podríamos eliminar a Maduro mañana y Putin no podría hacer nada al respecto. Un retiro tranquilo en el extranjero es la mejor opción para Maduro antes de que las opciones se reduzcan aún más. Putin no podrá salvarlo. Y más cosas relacionadas con Venezuela que han ocurrido aquí en Estados Unidos. Un discurso del secretario de Guerra Pete Hegseth, quien este fin de semana intervino en el Foro Nacional de Defensa Reagan. Defendió los ataques a las narcolanchas, pero también criticó a aquellos líderes de Estados Unidos posteriores a la era de Ronald Reagan que realizaron guerras que no dieron resultados, guerras que no funcionaron y que no llevaron a nada. Eso se acabó, dijo Pete Hegseth, quien también habló de la importancia de defender la influencia de Estados Unidos en todo el continente americano, alejando los tentáculos de Rusia en países como Venezuela, por ejemplo. También dijo que el Departamento de Guerra no se distraerá con la construcción de la democracia en otros países y que no van a realizar cambios de régimen como tal desde Estados Unidos. Es decir, que esa labor de construir la democracia, de liderar el cambio de régimen, correspondería a las fuerzas democráticas de Venezuela, a los líderes de la democracia en ese país, como María Corina Machado, Edmundo González Urrutia, pero no como tal a Washington. El Departamento de Guerra no va a ser distraído por la construcción de la democracia, intervencionismo, guerras indefinidas, cambio de régimen, cambio climático o cualquiera de estos grupos moralistas ni construcción ineficaz de la nación. En vez, vamos a poner el interés práctico y concreto ante todo.
Vamos a disuadir la guerra, vamos a promover nuestros intereses y vamos a defender a nuestro pueblo. La paz es nuestro objetivo. Y al servicio de ese objetivo estaremos preparados para luchar y ganar de forma decisiva si se nos requiere. Por cierto que en este contexto el Washington Post ha publicado información relativa a documentos del gobierno de Estados Unidos a los que han tenido accesos, en los que han podido ver el plan que tiene María Corina Machado, el plan para la democratización de Venezuela en los 100 días posteriores a la salida de Nicolás Maduro del poder. Es decir, María Corina Machado tiene un plan más que preparado, y lo ha visto el Washington Post, para que la democracia llegue a Venezuela. Por eso mismo, dice el secretario de Guerra, Pete Hegseth, no nos encargaremos nosotros de la democracia en otros países. Y al mismo tiempo están estos documentos en los que María Corina Machado demuestra que es ella quien tiene todo listo para la democratización de Venezuela una vez Maduro caiga. Y una cosa más, todo esto corresponde a la llamada doctrina Monroe, que la Casa Blanca quiere recuperar. Una doctrina de la que habló Pete Hegseth en ese discurso que les hemos ofrecido y que consiste en que Estados Unidos no permitirá la influencia extranjera en ningún punto del continente americano. Impedir la intervención de potencias extranjeras en el continente americano es la doctrina Monroe, que se va a recuperar, que está de nuevo defendiendo la Casa Blanca y que Donald Trump ha renombrado como el corolario Trump. Un plan que pone en marcha Washington para reforzar la influencia de Estados Unidos en todo el continente. La información desde la capital de Estados Unidos para NTN 24, compañeros. Feliz tarde. Gracias, Roberto. Feliz tarde también para ti. Importante información desde Washington, D.C. El régimen de Nicolás Maduro admitió la muerte del preso político Alfredo Díaz en prisión. Según el sistema penitenciario madurista, Díaz murió de un infarto al miocardio. Sin embargo, familiares y ONGs denunciaron que en varias ocasiones le negaron atención médica y en un año de encarcelamiento en el Helicoide, el centro de torturas más grande de América Latina, permaneció totalmente aislado. El exgobernador fue arrestado de manera arbitraria por protestar contra el fraude electoral cometido por la dictadura chavista en 2024. Estados Unidos rechazó la muerte de Díaz y denunció el hecho y la naturaleza vil del régimen. Por su parte, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones aseguró que el régimen madurista tendrá que responder ante la justicia por las 25 muertes que contabiliza desde 2015 bajo custodia del Estado. El organismo denunció que en 26 años el régimen ha convertido las cárceles en centros de tortura donde su política es someter a los privados de libertad a tratos crueles, degradantes e inhumanos, aislamientos prolongados sin acceso a una defensa privada y la nula atención médica. Ampliamos esta información desde Caracas con nuestro periodista Oliver Fernández. Oliver, muy buenas tardes. Por favor, vamos con tu reporte. Hola, buenas tardes, gracias por este contacto. Alfredo Díaz fue trasladado al estado Nueva Esparta, donde gran cantidad de personas se concentraron para despedirlo. Su hija Diamelis Díaz aseguró que padecía de una enfermedad crónica y denuncia a quienes lo tenían en custodia de no haber atendido esa enfermedad durante más de un año en el que estuvo preso en la cárcel del Helicoide. Uso este medio para informar que a mi padre lo mataron lentamente. El pasado 24 de noviembre, cuando lo detuvieron, mi papá quería salir del país buscando asistencia médica. Padecía de una enfermedad que debía de ser atendida. Y en Venezuela no podía. Cuando lo detienen, se les dio conocimiento de que debía tener tratamiento y le hicieron caso omiso. En un año y días lo mataron. Mi padre diariamente sufría secuelas como desmayos, falta de oxígeno, fuertes dolores en el pecho e incluso convulsionaba.
Entre tanto, el Ministerio de Servicio Penitenciario publicó un comunicado en el que asegura que supuestamente Alfredo Díaz fue atendido en primera instancia por sus compañeros de celda y luego se le dio la atención primaria. Fue trasladado a un hospital en Caracas donde supuestamente falleció. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN 24. Oliver, gracias. Y hoy el gendarme argentino Nahuel Gallo García cumple un año detenido arbitrariamente, incomunicado presuntamente en la cárcel El Rodeo 1 bajo control del régimen madurista. Su esposa, María Alexandra Gómez, volvió a exigir su liberación y describió la angustia que atraviesa desde diciembre de 2024. Gallo fue arrestado por guardias nacionales subordinados a la dictadura que operaban en una de las fronteras terrestres con Colombia. Su familia ha dicho que contaba con el permiso de ingreso. Gómez, que reside en Argentina junto a su hijo Víctor Benjamín, afirmó que la incertidumbre crece con el paso del tiempo. La última conversación que sostuvo Gómez con Gallo fue hace exactamente un año en una videollamada cuando él hacía escala en Bogotá antes de cruzar hacia el país vecino. Estamos obviamente con incertidumbre de lo que pasa, porque vemos todo lo que está pasando en Venezuela y veo todo lo que está pasando en Venezuela y me pregunto si cómo está Nahuel, ¿no? O sea, cómo me empieza esa angustia de pensar en él, de cómo lo podemos ayudar desde acá, pero bueno, yo no he dejado ni un segundo de trabajar, de luchar, de denunciar. Hace una semana yo me reuní con la ministra Patricia Bullrich, me dijeron que están trabajando, que están haciendo todo lo posible para que Nahuel regrese a casa. El gobierno de Argentina reiteró su compromiso para lograr que el régimen de Nicolás Maduro libere al gendarme Nahuel Gallo. También volvió a denunciar al mundo esta desaparición forzada que viola flagrantemente el derecho internacional. La situación del cabo primero Nahuel Gallo, que permanece detenido de manera ilegal sin garantías judiciales ni acceso de sus familiares, constituye una detención arbitraria e injustificada por parte de las autoridades venezolanas. Como ha sido reiteradamente denunciado por nuestro país, la permanencia del gendarme argentino en esta inaceptable situación constituye un claro caso de desaparición forzada y una flagrante violación del derecho internacional. Y en medio de la crisis aérea que vive Venezuela, la aerolínea venezolana Turpial Airlines ampliará sus operaciones desde Valencia a Bogotá, Colombia, a partir del 10 y 15 de diciembre. Y también retomará su ruta hacia Panamá, mientras el sector intenta compensar la salida de 12 líneas internacionales tras advertencias de seguridad emitidas por Estados Unidos y España. Y el portal digital Axios, que cita a fuentes anónimas de la administración de Estados Unidos, asegura que estaría en fase de planificación una llamada telefónica de Donald Trump con Nicolás Maduro. En la publicación señalan que un alto funcionario de la Casa Blanca aseguró que nadie planea entrar y dispararle o secuestrar a Maduro en este momento, pero recalcó que no podría descartar del todo que este escenario nunca vaya a ser así. El reporte de Axios informa que el desafío en lograr que Maduro abandone el poder radica en que agentes cubanos podrían ejecutarlo si es que el jefe del régimen y señalado jefe del Cartel de los Soles decide ceder ante la presión de Washington, que mantiene un despliegue militar en aguas del Caribe muy cerca de las costas venezolanas. Aunque la llamada aún no tiene fecha, esta información es conocida en medio de informaciones sobre el inicio de una nueva fase de operaciones encubiertas en Caracas, ordenada por Trump la semana pasada. Y aunque no hizo mención expresa a la designación de organización terrorista, el Cartel de los Soles, ni al cercano sobrevuelo de los bombarderos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Maduro volvió a aparecer en la televisión estatal de su régimen. Reconoció además que ya no duerme y solo hace vigilia. Porque nosotros estamos activos, muy activos. Mosca, el verdadero guerrero, no duerme, lo que hace es vigilia. Cuando uno cierra los ojos, lo que está es en vigilia, un rato, solamente para descansar y continuar la batalla victoriosa, que es lo que nos corresponde a todos los venezolanos y las venezolanas en este momento tan especial. Nos acompaña a esta hora en el informativo de NTN 24 en Estados Unidos, Vanessa Sánchez, analista política venezolana e integrante de la directiva de la Asociación Venezolana de Consultores Políticos. Está en pantalla. Bienvenida, buena tarde. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por este espacio. Es un gusto. El reporte de Axios menciona que
presiones internas incluso de actores de seguridad aliados del régimen venezolano, el régimen de Maduro, harían difícil una eventual salida negociada de Maduro de Miraflores. ¿Qué tan real ve usted este escenario mirando en profundidad las dinámicas de poder dentro del chavismo y esos apoyos externos? Mira, esto hay que verlo con bastante contexto. Si bien es cierto que el presidente Trump es muy bueno negociando y que en política, en la guerra y en la paz, se negocia y está esta llamada o este canal abierto para generar una posible negociación o salida diplomática a estas tensiones que ocurren actualmente entre Estados Unidos y Venezuela, por el desempeño durante 26 años de lo que se denomina como la revolución bolivariana chavista madurista o el socialismo del siglo XXI, dudo mucho que sea por una vía de negociación o que Maduro esté dispuesto, Maduro y compañía estén dispuestos a negociar una salida. Lo que vemos hasta ahora, en palabras de Schelling, es un juego de disuasión estratégica que está ocurriendo actualmente, pero no ha habido un quiebre todavía de parte del bloque bolivariano, por decirlo de algún modo, donde se sienta realmente un quiebre. Ellos saben jugar al desgaste, es un régimen que funciona a través del terror psicológico. No dudo que estén vigilantes, que estén paranoicos, pero eso no implica actualmente una fisura que al menos desde afuera se pueda corroborar dentro de las filas del chavismo-madurismo. Eso justamente le quería preguntar. Washington mantiene un despliegue militar como lo veíamos hace algunos minutos en aguas cercanas al Caribe, lo que algunos analistas describen como parte de una estrategia de máxima presión. Quisiera preguntarle si usted cree que este despliegue tiene algún efecto sobre el cálculo político del régimen venezolano y si efectivamente ejerce esa presión. Mira, en estrategia militar, comentaba que en palabras de Schelling sería una estrategia de disuasión lo que vemos de parte de Estados Unidos hacia el Caribe. Es decir, busca no la victoria militar, sino la coacción, el acto de coaccionar, es decir, de anticiparse militarmente para llegar a ese punto de acuerdo o de negociación. ¿Qué sucede? Hasta ahora esto está enmarcado bajo el Comando Sur de una guerra contra el narcotráfico y proteger a los ciudadanos estadounidenses del tráfico de drogas. Y hasta allí está bien lo que se ha desplegado hasta ahora en términos militares, que ha iniciado el 2 de septiembre, que lleva hasta ahora 21 embarcaciones y aproximadamente 83 muertos con esta operación dirigida del Comando Sur. Ahora, si nosotros comparamos estratégicamente en términos militares este despliegue militar de Estados Unidos respecto al año 89 con Noriega, donde también hay un paralelismo respecto a Maduro, que fue acusado también de narcotráfico, el despliegue militar es completamente distinto. El actual es insuficiente. En aquel momento, en el 89, en un territorio panameño de 72.000 kilómetros cuadrados con 14 bases militares americanas, se desplegaron alrededor de 26.000 soldados. Actualmente el despliegue es de 12.000 soldados americanos en una docena de barcos y de buques estadounidenses, con lo cual es suficiente para la caza del narcotráfico, pero no así para una invasión o una extracción militar. Es decir, hasta ahora estamos solo frente a expectativas, Vanessa. Sí, estamos ante expectativas, estamos ante un juego de presión psicológica, diríamos también teoría de juegos, en el juego de la gallina, donde ambos se están disuadiendo, ambos están encendiendo el carro, mostrando su fuerza. Por un lado Venezuela, Maduro resistiendo, y veo a Maduro y bajo estos 26 años, bajo una lógica de si quieres ven por mí, pero hasta ahora Estados Unidos
tiene esa presión militar, pero no ha cruzado el borde de fronteras, tanto aéreas como marítimas de Venezuela, y no ha puesto un pie en Venezuela. Entonces, con lo cual, y con esta llamada, está claro que está en una estrategia de disuasión y donde se está buscando esa posible salida o no negociada, pero no se trata solamente de Maduro, sino que la revolución o el régimen funciona en bloque, con lo cual creo que debe haber una escalada o se espera una escalada ante esta situación. El Departamento de Estado lo ha estado haciendo, en especial Marco Rubio, que entiende cómo funcionan este tipo de regímenes por venir y ser descendiente de familia cubana, pero estamos a las puertas a la espera de qué más va a pasar. En familia, con la fuerza que nos caracteriza, pocos días de la entrega del Premio Nobel en Oslo, nos vamos a concentrar en más de 20 países y 80 ciudades del mundo para elevar nuestra voz y marchar por la paz. El Nobel es un reconocimiento a nuestra lucha democrática, a la organización ciudadana, a la capacidad de seguir de pie frente a la opresión y a esa convicción nuestra de que Venezuela nació para ser libre y nuestras familias para vivir unidas. Este sábado tenemos una gran oportunidad. Vamos a ratificar este mensaje en la marcha por la paz y la libertad. Mientras el régimen trata de esconder este logro increíble, ese reconocimiento que nos hace el mundo entero a los venezolanos, nosotros vamos a encender una luz en las principales ciudades del mundo. Cada antorcha, cada vela, cada luz va a ser un grito por la paz y la libertad de Venezuela. Porque todo valdrá la pena y porque un día. Mañana empiezan las actividades. El próximo miércoles va a ser la gran fecha que va a quedar marcada en la historia de Venezuela, del mundo, entre las mejores páginas por la lucha de la libertad. Este día María Corina Machado va a recibir el Premio Nobel de Paz 2025 en una ceremonia solemne en Oslo City Hall, en Noruega, cobijada por la legitimidad democrática de haber conducido a su organización política, también a miles de venezolanos, a la victoria electoral del año pasado. A pesar de la inclemente represión en contra de ella, en contra de los suyos, a costa incluso de su propia integridad y tranquilidad personal, María Corina es un referente de esperanza y ha señalado que el premio es de todos los venezolanos. Este próximo miércoles, luego de la entrega del Premio Nobel de Paz a María Corina Machado en Oslo, será realizada la tradicional Marcha de las Antorchas en su honor y en este caso como reconocimiento a la búsqueda de la libertad por parte de todos los venezolanos. La organización Alianza Noruega Venezolana por la Justicia asumió este año la convocatoria que empezará la marcha a las 5:45 de la tarde, hora local de Noruega, el miércoles, desde el Centro Nobel de la Paz hasta el Gran Hotel de Oslo. Y en directo desde Oslo, en la mañana de NTN 24, Sonia Zapata y Rebeca García, representantes de The Norwegian Venezuelan Justice Alliance, organización encargada de la Marcha de las Antorchas el próximo miércoles, en homenaje a María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de Paz 2025. Están con nosotros. Una buena tarde para ustedes. Bienvenidas. Muchísimas gracias por la oportunidad de la invitación. Y todo empieza o arranca a partir de este 6 de diciembre. Desde ya más de 24 países, ahí van a estar venezolanos, van a estar aliados de todo el mundo, van a alzar una misma voz: paz, libertad, futuro. El planeta se une para recordarnos que la esperanza también marcha. Empecemos por ahí. Sí, bueno, ¿qué podemos decir? Estamos primero muy emocionados simplemente por el hecho de haber recibido ese premio, ¿no? Que ese premio es para la líder de los venezolanos, María Corina Machado, pero que ella misma ha dicho es un premio para todos los venezolanos, para la lucha de todos los venezolanos por la democracia.
Por eso el logo que quizás hayan visto en los anuncios de las marchas que van a tener lugar alrededor del mundo es el Nobel es nuestro. Es un premio que todos los venezolanos sentimos como propio. Y sí, es la primera vez que ocurre realmente en la historia del Nobel que esta marcha, digamos, se replica antes del propio día que tradicionalmente se celebra en Oslo, que es el 10 de diciembre, el miércoles próximo. El día 6, como ustedes bien dicen, van a haber marchas simbólicas alrededor del mundo, creo que más de 100 ciudades. Así que estamos muy emocionados, hay un sentido inmenso de solidaridad y estamos preparados para todo lo que va a pasar la semana próxima. De hecho, estamos en uno de los lugares donde habrá el encuentro de la diáspora después de la marcha, que es un evento que nuestra organización también está preparando. Rebeca, ¿quieres decir algo? Por supuesto, para nosotros es simplemente un honor, es maravilloso ver cómo tantas personas alrededor del mundo están unidas por la misma causa, que es la libertad de Venezuela. Esto es algo que no había pasado en muchísimo tiempo y por supuesto que nos orgullece. O sea, es un sentimiento de mucha alegría, mucho positivismo. Es una emoción que es muy difícil de describir en palabras simplemente. Sonia y Rebeca, ustedes en la Northern Alliance quisieron asumir la convocatoria de esta marcha de antorchas posterior a la entrega del Nobel porque la organización que habitualmente lo hacía declinó en este año al tratarse de María Corina Machado. En fin, ella recibe el premio arropada por la legitimidad democrática de haber conducido a su partido y a millones de venezolanos al contundente triunfo electoral del año pasado, como ya todos sabemos. ¿Cómo más van a poder ustedes, los venezolanos, su organización, aprovechar esta gran oportunidad que queda abierta para la próxima semana con la marcha, con la entrega del Nobel, seguir buscando la libertad? Bueno, en realidad antes de la propia marcha, con el apoyo de la ciudad de Oslo, del ayuntamiento y del propio Centro Nobel de la Paz, nos vamos a tener la oportunidad de una tarima al aire libre que va a estar todo el día funcionando con artistas, discursos, etcétera, y con el propio presidente del Comité Nobel de la Paz, que también va a estar en esa tarima. La última media hora, justo antes de la marcha de las antorchas, va a ser nuestra, de los venezolanos, de nuestra organización, pero de todos los venezolanos. Y por supuesto, vamos a aprovechar esa media hora para expresar todo lo que esto significa por nosotros. Vamos a tener artistas venezolanos también con unas presentaciones muy, muy bonitas y estamos esperando que todo va a ser bien, bien interesante. Es importante decir que para nosotros, después de haber trabajado en Noruega tantos años tratando de darle visibilidad a la tragedia venezolana en este país y sintiendo por muchísimo tiempo que nadie nos escuchaba, que a nadie les interesaba nuestro discurso, es la primera vez que nos sentimos escuchados y tomados en cuenta. Así que, por supuesto, vamos a aprovechar cada minuto que se nos dé para poner en alto esta lucha tan larga y para seguir buscando apoyo internacional desde Noruega, aprovechando el momento del Nobel. Ciertamente una lucha larga, de vida además reconocida ahora con esta entrega del premio Nobel a María Corina Machado, una figura que representa quizás o sintetiza todo ese trabajo que hay detrás. Preguntarles, ¿qué tan poderosa podría ser la imagen? Ver a María Corina Machado en persona recibiendo este premio Nobel de Paz. Poderosísima. Yo pienso que si tuviésemos el gran honor y la gran suerte de que esto suceda, la señal obvia o la interpretación que le daríamos los venezolanos, y pienso muchas personas alrededor del mundo, es que estamos cada vez más cerca de la libertad. Y de hecho, cuando se le preguntó a ella inicialmente si vendría personalmente a recibir el premio, su respuesta es: si logro estar allí, significará que ya Venezuela es libre. Entonces, para nosotros es una gran ilusión pensar que si eso sucede es por esa razón, en cuyo caso será una doble celebración para todos los venezolanos. ¿Qué opinas tú, Rebeca? Totalmente de acuerdo. Es así como María Corina lo dijo. La libertad y la democracia está cada vez más cerca en Venezuela, y eso es algo que simplemente nos llena de alegría y de esperanza.
Bueno, y después de ese optimismo que ustedes muestran, quisiera pedirles un mensaje final sobre la lucha que han mantenido durante años, lucha de los venezolanos por los valores humanos fundamentales. Yo pienso que lo más importante con todo lo que está sucediendo, y lo estamos viendo en otros países, es que lamentablemente todavía hay sectores que no están entendiendo que este no es un tema ideológico, que no es un tema ni siquiera necesariamente político, sino que es un tema de sobrevivencia para los venezolanos. Aquí se está hablando y se está luchando por recuperar a un país. Y en eso estamos unidos todos los venezolanos. Tenemos 25 años de lucha. Y el sufrimiento y el precio que hemos pagado durante todos estos años es inmenso. Entonces, realmente cuando ves a personas poniendo el foco de todo esto en otros países, en otros gobernantes, y no entendiendo el sufrimiento y lo importante de lo que hemos hecho, todo lo que hemos sufrido, es injusto. Entonces yo aprovecharía este minuto y esta pregunta para hacer un llamamiento a aquellas personas que todavía no entienden de qué se trata esta lucha, a que revisen, a que investiguen, a que hablen con muchos venezolanos. Las personas a veces simplemente compran inmediatamente lo que leen y lamentablemente son muchas víctimas de propaganda. Esto para nosotros es, de nuevo, una cuestión de sobrevivencia, y esto es una lucha de todos los venezolanos que trasciende política, ideología, y que se trata de valores humanos fundamentales: recuperar la justicia, la libertad y la paz. Rebeca, yo creo que deberías tú también, ¿cómo lo ves tú? Indudablemente lo veo igual que tú. Pienso que ha habido mucha controversia, eso es cierto, y también ha habido mucha falta de información, como tú lo has comentado. Simplemente con preguntarle a un venezolano todo lo que ha sufrido, todo lo que el país ha tenido que sobrellevar estos años, te da una claridad para entender que la lucha es exactamente esa: es por la libertad, por el derecho, el respeto a la vida, a los derechos humanos, a la liberación de los presos políticos. Hay muchísima injusticia en el país en este momento, y eso es lo que hay que resaltar. Eso es lo que tenemos que poner en bandeja y decir: estamos luchando por la libertad y la democracia del país. Rebeca, gracias. A Rebeca García, a Sonia Zapata, organizadoras de la marcha de antorchas el próximo miércoles en Oslo. Gracias infinitas por habernos acompañado aquí en la mañana de NTN. En Oslo, Noruega, ya todo está listo para la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Paz 2025 y los eventos previos y posteriores. Como cada año, habrá homenajes, conferencias de prensa y diálogos de alto nivel. La agenda de entrega del Premio Nobel de Paz comenzará mañana, después del mediodía, tiempo de Oslo. A la 1 de la tarde habrá una rueda de prensa que, de acuerdo a la confirmación de asistencia que recibió el Instituto Noruego del Nobel, estaría encabezada por la misma María Corina Machado. El miércoles en la mañana habrá un acto a cargo de la ONG Save the Children afuera del Centro Nobel. A las 7 de la mañana será la entrega del galardón en el Ayuntamiento de Oslo, donde está previsto que Machado entregue un discurso. La cena en su honor será en el céntrico Grand Hotel y posteriormente saludará desde el balcón. El jueves visitará el Parlamento noruego. Tendrá una reunión con el primer ministro Jonas Gahr Støre y participará en la apertura de la exhibición en el Centro Nobel para la Paz. María Corina Machado no estará sola. Personalmente invitó a varios presidentes de la región para que la acompañen en esta ceremonia de premiación en el Ayuntamiento de Oslo. Ya han sido confirmados el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien ha mostrado su respaldo y admiración a Machado en su gesta por el regreso de la democracia en Venezuela. También irán los mandatarios de Argentina, Javier Milei, de Ecuador, Daniel Noboa, y de Paraguay, Santiago Peña. Entre otras personalidades que estarán en Oslo figuran la congresista republicana María Elvira Salazar, una política crítica contra el régimen de Nicolás Maduro. También fue invitada y confirmó a su asistencia Cayetana Álvarez de Toledo, la congresista por el Partido Popular Español.
El expresidente de México, Felipe Calderón, también fue invitado por María Corina Machado a la ceremonia. Sin embargo, confirmó que por compromisos adquiridos previamente en China no podrá viajar a Noruega. Sin embargo, reiteró su felicitación a la dirigente democrática venezolana, a quien reconoció como la lideresa de la libertad, destacando así su esfuerzo para que la democracia regrese al país. So thank you, all of you. Corina Parizca, madre de María Corina Machado, ya está en Oslo. Sin embargo, dijo no saber si su hija logrará llegar a la ceremonia de premiación y contó cómo han sido estos meses tras recibir la gran noticia. Mañana, sí, todos los días le rezo el rosario a Papá Dios, a la Virgen, a ambos juntos, porque tengamos a María Corina mañana. Y si no la tenemos mañana, es la voluntad de Dios. Ahora, ¿usted está viviendo dónde? ¿No pueden decir? No, yo en Caracas. Mira, nunca me lo hubiera imaginado. Lo escuché y leí que a ella le habían propuesto y pensé, caramba, qué maravilla sería, pero es tan difícil. Y sin embargo, pocos días antes, conversando con mis otras hijas, les digo, niñitas, ¿qué les parece a ustedes si María Corina le dieran el premio Nobel? Ay, mamá, ¿cómo se te ocurre? Y yo digo, bueno, no sé, pero ¿qué tal? Y entonces, cuando ocurrió, una de mis hijas fue a donde yo estaba alojada. A las 7 de la mañana me despertó. Yo digo, es la única vez que me han despertado. A las 7 de la mañana que no me pongo brava. Y lo que tanto ocurrió y lo que tanto quería, finalmente, lo que tanto pidió, perdón, finalmente ocurrió. Ana Corina Sosa, hija de la líder democrática María Corina Machado, también espera ver a su madre después de 2 años. En entrevista con el diario El Mundo dijo que no ha contemplado la posibilidad de que sea ella quien reciba el Premio Nobel de Paz ante una eventual ausencia de su madre. Ni siquiera me lo he planteado porque como hija yo siento que quiero que ella viva eso, no solamente porque egoístamente quiero verla, quiero sentir y abrazar a mi mamá, sino porque me daría mucha tristeza y sentiría mucha injusticia que después de más de 20 años que ella tiene luchando por Venezuela, que estemos tan cerca del final y que ella no pueda presenciar eso alrededor de sus seres queridos, alrededor de su equipo que tanto ha sacrificado, y sentir que soy yo la que deba tener ese papel me partiría el corazón de verdad. Me daría mucho dolor la injusticia que eso representaría. Ese escenario está en una parte de mi cerebro que no quiero tocar hasta el día de la ceremonia. Yo tengo mucha esperanza y sé que ella va a estar ahí, entonces no me gusta ni planteármelo. María Corina Machado ya estaría lejos de Venezuela, según el diario Estrella de Panamá, que citó a fuentes cercanas a la Premio Nobel de Paz. La dirigente democrática habría salido de la clandestinidad bajo fuertes medidas de seguridad el sábado para emprender su viaje a Oslo. Esta sería la primera vez en más de una década que Machado sale de Venezuela, pese a las amenazas de la Fiscalía Madurista de declararla prófuga de la justicia. Sin embargo, para garantizar la integridad de la líder de 20 Venezuela, no han sido revelados mayores detalles de su travesía. El martes, Machado daría una rueda de prensa y el miércoles recibiría el galardón personalmente, según el Instituto Nobel noruego. María Corina Machado no estará sola. Personalmente invitó a varios presidentes de la región para que la acompañen en la ceremonia de premiación en el Ayuntamiento de Oslo. Ya han sido confirmados el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien ha mostrado su respaldo y admiración a Machado en su gesta por el regreso de la democracia en Venezuela. Él ya emprendió su vuelo hacia Oslo. También irán los mandatarios de Argentina, Javier Milei, de Ecuador, Daniel Noboa, y de Paraguay, Santiago Peña. Entre otras personalidades que estarán en Oslo figuran la congresista republicana María Elvira Salazar, una política crítica contra el régimen de Nicolás Maduro. También fue invitada y confirmó su asistencia Cayetana Álvarez de Toledo, congresista por el Partido Popular Español. Y una semana después de haber sido notificada como la ganadora del Premio Nobel de Paz 2025, María Corina Machado habló con la directora de NTN24 y del programa La Noche, Claudia Gurizati. La dirigente democrática reiteró que este reconocimiento, aunque lleve su nombre, es para cada uno de los venezolanos que han sido víctimas del régimen y solo esperan un nuevo amanecer en democracia y en libertad. Este es un premio
de ustedes también. Es un reconocimiento a lo que nuestros pueblos están haciendo frente a estas tiranías que se han convertido en estructuras criminales feroces y que tanto daño nos han hecho a nuestras instituciones y a nuestras familias. Te confieso que todavía estoy en un proceso de tratar de creérmelo, lo que está ocurriendo, procesando, no sabes cuántos mensajes de alegría. Te lo decía al arrancar, es una euforia de una sociedad que siente y sabe que no está sola, que ha sido reconocida a pesar de este sacrificio inmenso por todos los logros increíbles que hemos hecho y que inevitablemente nos llevan ya muy cerca de la libertad. Pues es muy generoso de su parte, María Corina, que le ofrezcas el premio al pueblo venezolano, que obviamente se lo merece porque ha sufrido. Pero es que María Corina Machado también ha sufrido mucho y a veces la gente lo olvida. Recuerdo, por ejemplo, cuando estuvimos en Estrasburgo y luego cómo al denunciar ante el Parlamento Europeo toda esa muerte, la matanza de tantos estudiantes y jóvenes que buscaban un cambio, le prohibieron a usted salir del país. Y para María Corina Machado esto ha sido un sacrificio personal gigantesco, como por ejemplo no ver a sus hijos en temporadas larguísimas, en años, que es lo más duro para una mamá. Creo que eso es de lo peor que le puede pasar a una mamá, María Corina, a una madre, ese sacrificio recompensado de alguna manera con este galardón, y recordarle un poquito a los televidentes ese sacrificio. Yo creo que vale la pena, porque la ven como la mujer de hierro, pero también tiene sentimientos. Es bueno que recuerden todo lo que usted ha entregado, María Corina, al país, a la democracia de América Latina. Esa experiencia de separarse a sus hijos, ¿cómo la ha marcado? La experiencia de su familia. Millones los que hemos vivido eso, Claudia. Piensa en los casi 9 millones de venezolanos que han tenido que dejar su país y dejar todo aquí. Sus raíces, sus ahorros, sus recuerdos, sus olores, sus sabores, sus amores. Son miles y miles los que han sido asesinados, presos, heridos, torturados. Esos héroes civiles y militares que hoy están en las mazmorras de la tiranía y que además han asumido esto como suyo, con orgullo, con alegría. Yo sé que en las cárceles de Venezuela el viernes hubo un grito de felicidad. ¿Y sabes qué? Compartido incluso con los custodios, que también son presos políticos. Entonces, sí, han sido muchos años donde... Lo hablamos tú y yo en una oportunidad. Yo he sentido también mucha culpa por lo que le he quitado a mi familia, sobre todo a mis hijos, por el miedo con el cual han vivido, ¿no? Por la indignación de ver el honor de su mamá o de su familia atacado, que al final es lo más valioso que uno tiene, su nombre, su palabra. Sin embargo, yo tengo que decirte que mi mayor respaldo han sido ellos, y es por ellos y por los millones de hijos que tenemos que hacemos esto, y te digo, lo volvería a hacer una e infinitas veces. Yo le doy gracias a Dios todos los días de haber nacido en mi país y en esta generación que para mí es la mejor preparada, la mejor forjada, esta generación es nuestra para construir los pilares de esa nueva Venezuela que ya emerge. La entrevista completa puede verla, por supuesto, en nuestro canal de YouTube en NTN 24. María Corina Machado es llamada la Dama de Hierro de Venezuela. Cuenta con una amplia trayectoria en política y ha sido un referente opositor que ha enfrentado en su momento al presidente Hugo Chávez y ha denunciado las arbitrariedades cometidas por el régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, en los últimos 2 años su nombre ha acaparado titulares internacionales por liderar la que los venezolanos llaman Gesta por la Libertad. También ha sido reprimida por el régimen, perseguida e inhabilitada políticamente. La Fiscalía Madurista también emitió una orden de captura en su contra tras denunciar un fraude electoral en las elecciones presidenciales del año pasado. En medio de la persecución, Machado optó por la clandestinidad este 2025. Sin embargo, de manera virtual ha alzado su voz en foros y espacios internacionales para denunciar al narcorrégimen.